Cuando la Iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. En la recta final de la serie que hemos estado compartiendo acerca de la vida del discípulo, ¿recuerda? Hemos estado hablando sobre Pedro y cómo esta vida del discípulo la hemos reflejada en la vida de Pedro en diferentes momentos de su vida. Comenzamos hablando de Pedro como el elegido del Señor, no el elegido, uno de los elegidos, el discípulo, la semana pasada el apóstol, y hoy vamos a hablar sobre Pedro como anciano. Quiero comenzar contándole una historia. Efra, ¿me ayudas con la foto? Les quiero contar que estos muñequitos que ven acá es uno de los juguetes favoritos de mis hijos. Tengo dos hijos, uno de 3, bueno 4 ya y uno de 1, y son Jesús y todos los discípulos de Jesús. Pero como usted puede ver, hay uno de los discípulos que no se ve muy parecido a la misma colección que ellos, ¿verdad? Y es Pipo. Venían como en un tractor o no sé por qué, pero una vez enseñándole a ellos acerca de el evangelizar y hablar del Señor, todos los discípulos le hablaron a Pipo, así que Pipo es parte de los discípulos del Señor ahora. Ponete la siguiente foto. Llegaron al momento perfecto porque Pipo fue atacado por uno de nuestros perros. Como pueden ver, perdió la batalla contra el perro. Así que el Señor vino en el momento justo donde Pipo estaba en el fondo de su vida. ¿Y por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque muchas veces todos nos sentimos como Pipo. Y Pedro era un hombre que muchas veces se sintió como Pipo. Se sentía fuera de lugar, era el diferente. Pedro preguntó, opinó, y la mayoría de veces fue corregido por el Señor. Pedro le juró lealtad al Señor y él falla. Y Pedro se sintió en un momento de su vida que él quería volver al viejo hombre que él era antes. Y vuelve a Galilea y vuelve a pescar cuando el Señor le había dicho que él iba a dejar de ser pescador y pasaría a ser pescador de hombres. Él vuelve a Galilea y el Señor tiene que ir hasta Galilea a rescatarlo. Yo no sé usted, pero uno muchas veces con el caminar con el Señor se siente igual que Pedro y se siente igual que Pipo, fuera del lugar. Pero el Señor siempre nos trae de vuelta, por más errores que cometamos. Y usted sabe, hoy en día, 2000 años después, creo que a Pedro le debemos mucho, porque sus preguntas, sus dudas, el siempre tener algo que decir, permitió que pudiéramos extraer tanto del Señor, tanto de Jesús, y saber más del reino del Señor, aunque sus preguntas hubieran sido tal vez para muchos tontas. ¿Sabe? Pedro exprimió el conocimiento del Señor. Y eso, mis hermanos, es muy poderoso. Como recordará el mensaje anterior, Derek nos contaba de la transformación que tiene Pedro entre discípulo y apóstol. Y hablábamos de 4 puntos diferentes. Pedro como pescador primero y después pescador de hombres. ¿Recuerda esa escena cuando Pedro estaba con el Señor en Galilea y el Señor le pide que lance las redes y sacan cientos o miles de peces? Asimismo Pedro, Hechos 2, él predica y más de 3000 conocen al Señor en una sola tarde. Después hablamos de que Pedro pasó de ser impulsivo a ser un hombre trascendente. Después hablamos de que Pedro pasó de ser ordinario, un hombre común y corriente, un hombre extraordinario que cuando él caminaba, su misma sombra sanaba a los enfermos, así como pasó en el tiempo del Señor.
Y por último, de Pedro, de cobarde a valiente. Ese Pedro que huyó y negó al Señor y salió corriendo, pasó a ser un hombre valiente que entregó su vida por el Señor. Perfecto, ninguno, solo Cristo, mis hermanos, nada más. Pero como Derek mencionaba, Pedro siguió fallando, se dio el control, entregó el volante al Señor cada vez que cometía errores. Dejó de pelear, dejó que su mente lo controlara y comenzó a rendir su vida y seguir al Señor. Y hoy hablamos de una etapa diferente de la vida de Pedro. Pedro es una etapa más avanzada. Pedro, este gran hombre, ya es un anciano. Pedro tenía, cuando leemos la primera carta de Pedro, Pedro tenía alrededor de 60, 65 años más o menos. Los teólogos dicen que Pedro tenía aproximadamente 25 años cuando él comienza a caminar con el Señor tenía 30. Y esta carta de primera de Pedro se escribió alrededor del 60, 65, así que Pedro podría andar en esa edad, entre 60 años más o menos. Pedro escribe esta carta dirigida a los creyentes esparcidos en Asia Menor, o sea, Turquía. Muchos de ellos habían sufrido persecución y vendría una persecución mucho mayor en los siguientes años. Usted recordará que Nerón es el César y Nerón fue uno de los Césares más despiadados que han habido en la historia. Un sanguinario, uno de los enemigos más grandes del cristianismo. Y eventualmente Nerón culparía a los cristianos de algo que él cometió, que fue el incendio a Roma. Y comenzó una matanza despiadada de cristianos, mis hermanos. Duraría 250 años. Para que usted lo ponga en perspectiva, Costa Rica tiene 200 años de existir. Y comenzó por Nerón en los primeros años, Trajano, Domiciliano, Marco Aurelio. Si a usted le gusta la historia, la gente romantiza mucho a Marco Aurelio, asesino de cristianos, igual que cualquier otro. Decio, Dioclinesio y muchos más, hasta el día que llegó Constantino y cambió la ley. Nerón en especial, en mi opinión, era el más brutal de todos, el más despiadado de todos. Nerón agarraba a los cristianos y los ponía de antorchas en sus fiestas. Nerón tomaba un león y lo ponía enfrente de una familia. Y el padre de familia tenía que tomar una decisión. Negaba a Cristo y decía que Nerón es Dios, o tenía que ver a ese león comerse a pedazos a su propio hijo y a su familia. Ese era Nerón, mis hermanos. Y en ese tiempo se encontraba la iglesia. Y esa carta, como les conté, fue escrita alrededor del 60 al 65 y la persecución fuerte de Nerón comenzó en el 64, después del Señor. Así que Pedro, de edad avanzada, como les conté, tenía alrededor de 60 años y la Biblia lo llama anciano. Pero la palabra anciano no es la misma palabra que conocemos hoy en día como anciano. En el concepto judío del tiempo, anciano era alguien que había alcanzado una madurez en lo espiritual, no en lo físico. Para darle un ejemplo, Timoteo, recordará a Timoteo, el discípulo de Pablo. Timoteo llegó a ser el pastor general de la iglesia de Éfeso, un presbítero de la iglesia de Éfeso, o sea, un anciano, alrededor de que tenía 30 a 35 años. No tiene nada que ver con edad. De hecho, que Pablo le dice a Timoteo que nadie te desprecie por tu juventud. En la cultura, recuerdan que Timoteo era gentil. Entonces la cultura gentil decía que uno terminaba la juventud a los 39 años y ya pasaba a la adultez. Entonces Timoteo estaba entre esa edad más o menos. Entonces, mis hermanos, cuando se escucha la palabra anciano, tiene que ver con madurez en lo espiritual, no en lo físico. Y así llegamos, así encontramos a Pedro, primera de Pedro. Y la palabra comienza a hablar de un montón de características que tenía Pedro, ya siendo como un anciano maduro en la fe. Pedro tiene un enfoque pastoral y protector. Pedro dice, apacientad la grey del Señor que está entre vosotros. Pedro habla como un pastor experimentado, un hombre que ya sabía lo que era pastorear. ¿Por qué? Porque aprendió del mejor maestro. Pedro fue pastoreado por el Señor de tú a tú, caminó con Él, comió con Él, dormía con Él. Él sabía lo que era ser pastoreado. Pedro es un hombre que le impregna fortaleza a sus hermanos en medio del sufrimiento. Les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Porque Pedro sabía que como cristianos
el estar en prueba, el estar en persecución, es un estilo de vida, no es un tiempo en específico. Usted y yo como seguidores de Cristo somos enemigos del mundo, quiero que sepa eso. Porque el mundo no quiere tener nada que ver con Dios. Aunque todo hombre y toda mujer tienen en el fondo de su corazón la ley de Dios. Usted le puede llamar como usted quiera, conciencia. La Biblia habla que tenemos la ley de Dios en el corazón. Aunque todo hombre sabe que Dios está ahí, no quiere tener nada que ver con Dios. Quiere darle rienda suelta al pecado, mis hermanos. Así que Pedro, que había vivido mucho sufrimiento, primero perseguido por los mismos judíos, después por los gentiles y ahora por los romanos, Pedro sabía lo que era la persecución, el sufrimiento. Pedro es un hombre que tiene enraizada la esperanza de una eternidad. Pedro ya no le importa lo que pasa en el mundo, es más, no le importa ni su propia vida, porque él sabe que el día que él muera, él va a cenar con el Señor ahí. Pedro es un hombre de pensamiento infinito, no finito como los hombres de hoy en día. Pedro es un hombre que exhorta con ternura y autoridad, mis hermanos. No es ese Pedro que sacaba la espada rápido para pelear, sino que es un Pedro que cuando escribe esta carta, él usa estos adjetivos: amados, hijos obedientes, le dice a la gente. Es un padre amoroso, es un padre que quiere disciplina para sus hijos, sí. Pero es un padre amoroso que quiere que sus hijos caminen de la forma en el lugar correcto. Pedro es un hombre que escribe esta carta centrado en Cristo. Y él no se pone de ejemplo a sí mismo, pone a Cristo. Él habla del Salvador, que el Señor es la piedra angular, no él. Que es una discusión para otro día. Y Pedro es un hombre que, aunque no lo diga en la carta, es un hombre que vive y entiende el arrepentimiento y la gracia del Señor, porque él lo vivió, porque él traicionó al Señor, porque él se equivocó tantas veces y él vio como el Señor mismo lo fue a buscar a la playa y lo perdonó. Así que él entiende muy bien que él es un hombre que está ahí por gracia, nada más, no por méritos. Y así llegamos, hermanos, al versículo que refleja o que resume lo más importante y es de ese mensaje, que es que Pedro es un hombre que tiene una madurez espiritual. ¿Y cómo se ve la madurez espiritual, hermanos? Le quiero decir una palabra, una forma. La madurez espiritual se ve en humildad. Usted quiere ver un hombre maduro, es un hombre humilde. Es un hombre que entiende que no tiene nada, que todo se lo debe al Señor. Y dice la Biblia, 1 Pedro 5, 1 y 2, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testifico de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacientad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntad, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro comienza este versículo y dice: ¿sabes qué? Ruego. Pero no a una orden, mi hermano. No dice obligo a que todos hagan esto. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Ruego, exhorta, con amor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios no obliga a nadie a nada. El Señor caminaba y le decía a la gente: sígueme. Y el que no quería, se quedaba ahí. ¿Sabe quién obliga? El enemigo, mis hermanos. ¿Sabe quién obliga? El mundo. Pero el Señor no. El Señor quiere que lo sigamos de una forma voluntaria. Pedro lo desarrolla más adelante. Con amor, ¿sabe? Con agradecimiento, no por miedo, no porque es un Dios malo que me va a castigar, sino quiere que lo sigamos porque estamos agradecidos con Él, porque Él dio todo, porque cuando usted madura y comienza a conocer del Señor, usted entiende que todo se lo debo a Él, mis hermanos. No soy nada sin Él. Y Pedro sigue y dice: anciano también con ellos. Le quiero contar esto, mi hermano. Pedro se llama a sí mismo anciano. Pedro era un apóstol de Jesucristo. Ese título lo tienen solo 12 personas, nada más. Ningún otro huye a cualquier lugar donde otro se ponga el título apóstol o superapóstol o como quieran ponerse. Huya a ese lugar porque apóstoles son 12, mis hermanos, nada más. Y Pedro se pone ese título de apóstol. Perdón, él no usa el título de apóstol, mi hermano. Él dice anciano como los demás. Pedro dice: yo soy uno más de ustedes.
No tengo un título superior, aunque lo tenía. No lo tengo. ¿Por qué? Porque Pedro es un hombre humilde, porque Pedro entiende que su lugar está con todos. No es un lugar por encima de los demás. Porque aprendió del mejor, porque aprendió del Señor que vino, que Dios envió del cielo, el Señor que había estado toda la eternidad ahí, por el cual fueron creadas todas las cosas, baja y camina con nosotros, mis hermanos, y anda con nosotros y come con un montón de pecadores. Él aprende del Señor. Y este mensaje es tan importante en un tiempo donde todo el mundo quiere un título, donde todo el mundo quiere ser visible, que lo vean, quiere tener seguidores. Pedro entiende que no se trata de él, se trata del Señor. Pedro no le interesan los títulos, ni le interesa tener influencia, que todo el mundo crea que él es buenísimo. Pedro no le importa agradar a todos. Pedro está tranquilo agradando al Señor nada más. Pedro no está aquí por las luces ni los aplausos, mis hermanos. Pedro está por algo mucho más profundo que eso, mucho más importante. Así que cuando usted esté en un lugar que lo obliguen, salga corriendo. Como esté en un lugar donde la gente lo que quiera son títulos y poder, mi hermano, salga corriendo de ese lugar. Y dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro comienza a decir, yo vi la pasión de Cristo. Yo lo vi, el sufrimiento del Señor. Estuve ahí y le fallé ahí. Y vi cómo lo crucificaron y lo vi resucitado. Y vi todo, soy testigo de todo eso. Y mi vida fue transformada. Y este anciano se sabe pecador, mi hermano. Porque cualquier otro dice, yo estuve y fui compañero con Cristo. Dice Pedro, no. Yo solo fui testigo. Aunque Pedro fue encarcelado, golpeado, torturado también, humillado. Pedro dice, yo solo soy testigo. Yo no puedo compararme con el Señor. No puedo ser uno más aquí. Pedro entiende muy bien que él falló. Entiende de dónde viene. Él entiende que él es un hijo perdido del Señor, que el Señor encontró y por su gracia lo jaló. Así que él no comparte, él no dice, no soy compañero con Cristo, no, soy solo testigo. Y dice, participante de la gloria. Y él apunta a la esperanza escatológica que todos tenemos, que un día vamos a estar con él, que no importa lo que pase en esta tierra, podemos sufrir y vamos a sufrir. Aquellos que seguimos al Señor de todo corazón, ¿sabes qué? Vas a sufrir. Porque el Señor no prometió que tendrías casas y carros y que todo sería lujos y dinero y que todo sería perfecto. Yo no sé qué Biblia tiene usted, pero en mi Biblia yo no encuentro eso. Yo encuentro 12 hombres que fueron asesinados por seguir a Cristo, mi hermano, y golpeados y demás. Y cuando vaya a un lugar que le digan esto, ¿sabe qué? Huya de ahí. Pero no importa, porque nuestra esperanza está en la eternidad con Cristo, mi hermano, no ahora. Esta vida se acaba. ¿Sabe? Yo me he sentado con señores por mi trabajo, señores muy adultos, con mucho dinero, que tal vez están entre sus 80 a 90 años, que solo hablan de dinero, mis hermanos. Están pensando en cómo hacer dinero. No entienden que un día se van a ir y ese dinero se va a quedar ahí. Se lo comerá la polilla ese dinero, lo gastarán otros. Y no entienden nada de la eternidad. Pero Pedro entiende la eternidad. Y él sabe que la promesa es que un día seremos partícipes de la gloria con Cristo, porque Cristo lo quiso así, porque voluntariamente nos hizo partícipes de su gloria, mi hermano. Tenía que darnos algo, no tenía que darnos nada. Cristo no te debe, usted no le debe nada, perdón. Nosotros no tenemos, Cristo no tiene ninguna deuda con nosotros, mis hermanos. Él no tenía que venir a morir por nosotros, Él lo hizo voluntariamente, por amor, para que supiéramos que Dios es amor, pero a nosotros no nos debe nada. Si usted ha trabajado en el ministerio por años, lo ha hecho, eso no es nada comparado con el ministerio, con entregar su vida como el Señor. ¿Sabe? No hay méritos. No sea aquellos que dicen, yo trabajo por una piedrita más en mi corona. ¿Sabe? Usted y yo, nuestros méritos no valen nada. No somos nada sin el Señor. Y Pedro lo sabe muy bien. Él sabe que él va a ser partícipe de su gloria. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo quiso así. Y el versículo 2 dice,
apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella. Y esta palabra Pedro la conoce muy bien. Esta frase Pedro la conoce muy bien. Apacentad. Porque es la misma palabra que el Señor usa cuando Pedro está con él en Galilea y había fallado. El Señor lo trae de vuelta y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacentad mis ovejas. 3 veces, ¿me amas? 3 veces lo negó, 3 veces le dijo: apacentad mis ovejas. Te hago una pregunta hoy. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Sí o no? Mi hermano, ¿le da vergüenza decir que ama al Señor? El Señor murió desnudo por usted, mi hermano. Desnudo y humillado y escupido. Así que ¿amas al Señor? Amén. ¿A quién apacientas? ¿A quién apacientas? ¿Apacientas a tu esposa, a tus hijos? Ellos son del Señor. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿A quién apacientas? ¿Por quién estás? ¿Por quién te incomodas? ¿A quién invitas por un café? ¿A quién traes a tu casa? ¿Por quién oras? Tenemos que de verdad analizar si amamos al Señor, porque aquel que ama al Señor apacienta la grey del Señor, mis hermanos. Y dice, cuidando de ella. Perdón, apacentada ¿a quién? A la grey del Señor, porque el rebaño no es de nosotros, mis hermanos, es de Cristo nada más. Aquellos que son líderes, tus ovejas, tus discípulos, está bien, tienes la responsabilidad con ellos, pero son de Cristo primeramente, no son tuyos, son de Él. El liderazgo es delegado nada más, mi hermano, pero la propiedad de cada oveja que entra por esta iglesia es de Él. Por eso vale la pena hacer una reunión por uno. Hoy hubiera llegado una persona a Santana, estamos en la reunión igual, servimos igual, porque el Señor vino por 1 o por 1000 o por todo este montón que somos hoy acá. Y dice, cuidando de ella. Y el término es el mismo del obispado. ¿Sabe qué es? Supervisar con responsabilidad, porque el Señor nos dio una responsabilidad muy grande, lo que Él más ama, su grey, sus ovejas. Recuerda que Jesús vio al pueblo de Israel y los vio ¿qué? Como ovejas sin pastor. ¿Y sabe qué sintió el Señor? Dice que se sintió un shock tan profundo, un sentimiento tan como cuando usted le da una mala noticia, usted siente que se va como a desmayar y que le duele el estómago. Así se sintió el Señor cuando vio toda la grey sin pastor. ¿Se da cuenta lo que Dios ama a la grey? Se dio cuenta como cuando entra alguien a la iglesia no podemos hacerle mala cara. Tenemos que saludar, no importa lo que hayas pasado, con el mayor cariño, porque es lo que el Dios más ama. Porque si dices que lo amas, vas a apacentar la grey también. No importa cuánto tiempo tengas en el Señor. Es que soy muy nuevo, es que no sé poco. No importa, de lo poco que sabe. No importa. Si solo sabe que Cristo es el Señor, dígalo. Es suficiente para el Señor, mi hermano. Y eso es un llamado no a unos. No es para los que nos toca pastorear hoy en la iglesia. Es para todos. Todos somos llamados a esto, mi hermano. Como todos somos llamados a predicar la palabra. Así que la grey cuidando de ella. Y Pedro termina haciendo este contraste, mis hermanos. Pedro hace un contraste muy duro, pero muy cierto, muy real. Que hoy lo podemos ver tan tangible, mi hermano. Gente que dice, es que la Biblia no fue escrita para este tiempo. Lea esto. Dice, todo esto, apacentar la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, por amor, no por ganancia deshonesta, no para sacar un interés, no por un salario, no por eso, no para ganar algo yo de eso. ¿Sabe? La iglesia está llena de personas que se profetizan cosas para el bien personal de cada quien, que ponen el nombre de Dios en cosas que les interesan a ellos, mi hermano. No por obligación, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino ¿cómo? Con ánimo pronto. ¿Sabe qué es eso, mi hermano? ¿Sabe qué es ánimo pronto? Es disposición inmediata. Es saber que si es ya, es ya. Es saber que si estoy en mi trabajo y tengo que orar por alguien, lo voy a hacer. Porque ¿qué es más importante en mi vida? ¿El Señor o mi trabajo?
que puedo estar en la peor situación, que si un hermano ocupa algo, voy a estar ahí, porque entiendo que eso es lo que Dios más ama, porque me incomodo por los demás, porque ese es el ministerio del Señor, mis hermanos. Se incomodó por nosotros, ¿verdad? Y Él vino en el momento perfecto por nosotros. Usted y yo vivimos en el tiempo de la gracia, y eso es hermosísimo, hermano, en el mejor tiempo. En el tiempo del Espíritu Santo, de la gracia del Señor, el mejor pacto, el que hizo el Señor. Usted ahora tomó la Santa Cena. ¿Sabe qué es la Santa Cena? El nuevo pacto que Dios hizo con los hombres, donde Dios hace la tregua con el hombre, porque Él lo quiso así. Usted y yo nunca lo podíamos hacer. Él lo quiso así. ¿Y cómo lo hizo? Entregando lo que Él más amaba. Chema, ¿me ayudas? Quiero terminar con esto, mis hermanos. No existen registros en el canon bíblico de la muerte de Pedro. No se sabe qué pasa con Pedro en la Biblia. Usted lo puede leer, no lo va a encontrar. Pero la tradición oral y los escritos de los padres de la iglesia, de Orígenes, de Tertuliano, de Eusebio, de Cesarea, esos son los que quedaron después de los discípulos. Son los discípulos de los discípulos del Señor. Son aquellos que esparcieron el evangelio y murieron por la fe, así como sus mismos discipuladores. Ellos escriben y relatan lo que pasa al final de la vida de Pedro. Pedro termina su vida como el Señor le había profetizado aquella tarde, aquella mañana en Galilea, frente al mar de Galilea, después de decir que apacentara sus ovejas, mis hermanos. El Señor le dijo: Pedro, cuando eres joven, te vestirás e irás a donde quieras, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. ¿A qué le suena eso, mi hermano? A la mayoría de teólogos le suena de que Pedro tendría una muerte de cruz como la del Señor y que sería crucificado. 30 años después de esto, Pedro es encarcelado por el Imperio Romano a manos de Nerón por un crimen que él no cometió. Aquel que lo encarceló fue quien cometió el crimen. Y como miles de cristianos que lo amaron a usted, sabe que vieron a su hijo morir, pero no negaron a Cristo. ¿Sabe qué? Por amor a usted, mi hermano, y a mí, para que el mensaje de Cristo se predicara, porque la iglesia de Cristo nunca se va a extinguir mientras hayan hombres así y mujeres así. Así que Pedro es encarcelado, fue tratado de forma injusta, al igual que su Señor. Y según la tradición, en secreto, en lo oculto, toman a Pedro posiblemente en la madrugada, cuando nadie veía, para que no hubiera un disturbio de sus seguidores, y se lo llevan a un lugar lejano, fuera de las murallas, a un basurero, y ponen una cruz. Y Pedro no lloró por piedad, ni gritó por piedad, pero sabía muy bien hacia dónde iba, mis hermanos. ¿Sabe qué fue lo único que Pedro pidió? Pedro pidió: por favor, crucifíquenme al revés, porque no soy digno de ser crucificado como el Señor. Es un Pedro que había sufrido, mi hermano. Es un Pedro que había sido golpeado, torturado. Es un Pedro que sabía lo que era estar en la cárcel. Sabía lo que era que lo golpearan por amor a Cristo no solamente. Sabía que era que lo golpearan por aquellos por los cuales él venía a predicar. Y Pedro lo único que sabe es: yo no soy nadie. Yo no merezco nada, ni remotamente parecido al Señor. Porque yo soy Pedro, una piedrita pequeña de la gran iglesia de Jesucristo solamente. Y después de eso, siglos después de que Pedro es asesinado, el catolicismo construye en memoria a él uno de sus templos más ostentosos, con columnas de mármol, con estatuas doradas, imágenes de santos, ángeles, de hombres, y le llaman San Pedro. ¿Sabes qué? Y le ponen a Pedro el título de Vicarius Christi, el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. ¿Qué habría pensado Pedro de todo esto, hermano?
Quizá el Pedro joven, impulsivo, ambicioso, que discutía sobre quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Ese Pedro que era tan osado de corregir al Señor, de corregir al Dios Todopoderoso. Ese Pedro altivo que buscaba un lugar, una posición, le hubieran encantado ese reconocimiento. Pero mis hermanos, el Pedro anciano, aquel que se sabe quebrado por la gracia de Jesucristo, aquel que sabe lo que es el sufrimiento por amor a Cristo, aquel que aprendió que los tesoros no están en esta tierra, mis hermanos, que la persona hoy te pueden buscar para ser sanada y mañana te van a traicionar. Ese Pedro, ¿sabe qué? Ese Pedro no le importa eso, no le hubiera importado eso. Aquel Pedro que exhortaba a los demás en gozarse en las pruebas, porque si mueres, sabes que estarás con Cristo en la tarde. Aquel Pedro que entendía que él es solo una piedrita pequeña, que él es Petros, una piedra pequeña, nada más. Ese Pedro que ya no necesita que le digan apóstol, no le importan los títulos, no le importan. Él sabe que él es nada más un pecador arrepentido y que por la gracia del Señor él pudo ver todo lo que vio, por ninguna otra razón. ¿Sabe? Ese anciano que camina entre ellos, ese que cree, ese que no creía en los títulos, mi hermano. Yo creo que ese Pedro, ¿qué hubiera pensado de eso, de ese lugar? Ese Pedro maduro. ¿Sabe? Yo creo que ese Pedro hubiera visto eso y se hubiera molestado. Que entendía que él no ocupa nada, porque en Cristo lo tiene todo y está lleno en él, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te pido por la entrega de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que aprendamos a entregar, que sea suficiente el Señor. Que tú seas suficiente, Padre, para cada uno. Que aprendamos a entregar nuestra vida en espera silenciosa, Señor. Que no ocupemos nada, nada. Que sepamos que en Cristo es suficiente, Padre. Oh Señor, que podamos ser esos hombres y esas mujeres como los que leemos de tu palabra, Señor, que entregaron todo por ti, Señor. Padre, ahora que la iglesia crece, Señor, que crece todos los días, que podamos ser más como tú, Señor, que podamos ser un poco como Pedro también, esforzados, Señor, y valientes, Señor. Que seas tú quien lleve la rienda de nuestras vidas, Padre, el volante de nuestras vidas, Señor. Que aprendamos a caminar en ti, Señor, y a entender que nuestra mirada no está en lo que está en esta tierra, Señor, sino está en el más allá, Señor. Padre, que dejemos herencia santa, Señor, en esta tierra, Padre. Aquella que los ladrones no pueden robar, Señor, y la polilla no puede corroer, Señor.